Para hablar de México social se requiere información. Información que nos permita dar dimensión de la complejidad de sus diferencias. Para nosotros es fundamental conocer cómo INEGI, responsable del Sistema Nacional de Información, construye esta información tan estratégica para poder pensar el México social. Para iniciar este programa, los invito a que veamos el siguiente reportaje. En México, entre el 2006 y el 2008, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fue dotado con autonomía en materia técnica y administrativa, otorgada por el artículo 26 constitucional y normada por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, refiriéndose a la generación de estadísticas e información estratégica para la planeación del desarrollo nacional. Está claramente establecido en el marco jurídico que el INEGI debe normar y articular al Sistema Nacional de Información, el cual tiene la responsabilidad de generar la información de interés nacional. La ley establece que la información de interés nacional estadística es aquella que se genera en los ámbitos de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno, vivienda, ciencia y tecnología, atmósfera, biodiversidad, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos. Ahora bien, la información de interés nacional en el ámbito geográfico es aquella relacionada con el marco de referencia geodésico, datos de relieve continental, insular y submarino. En el sitio electrónico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica aparecen listados e indicadores sobre información del medio ambiente, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. El más relevante quizá es el sistema de encuestas, las cuales se llevan a cabo en hogares, establecimientos comerciales y en el ámbito gubernamental. A 6 años de la promulgación de estas disposiciones, es importante llevar a cabo un recuento de cuáles son los avances y los retos que tenemos como país en materia de generación de información estadística y geográfica, porque en buena medida, de ello depende una adecuada planeación del desarrollo y también un mejor diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Como bien dice el reportaje, hay una institución clave, central para pensar a México, para pensar sus problemas, sus retos, sus avances, sin duda es el INEGI. Por eso me da mucho gusto tener aquí al doctor Eduardo Sojo para hablar del INEGI y sobre todo de esta dimensión que creo hay que subrayar. El INEGI es el responsable de ordenar, coordinar el Sistema Nacional de Información. ¿Podrías describirnos en qué consiste este Sistema Nacional de Información y qué es lo que hace el INEGI para lograr articularlo, hacerlo visible y sobre todo darnos elementos para pensar a México? Yo creo que es muy importante la pregunta, Mario Luis, porque es la respuesta del Estado mexicano a cómo atender un desafío que tiene México y que tienen todos los países del mundo. En todos los países del mundo, incluyendo las organizaciones internacionales, hay muchos generadores de información. Genera información la Secretaría de Salud, genera información el CONACYT, genera información la Secretaría de Agricultura. Las universidades. Las universidades, todo el mundo genera información. Y el tema es cómo armonizarla, cómo definir reglas, conceptos, clasificaciones, catálogos, de tal forma que toda esa información podamos aprovecharla para ir construyendo un sistema. Entonces la respuesta del legislador fue: vamos construyendo un Sistema Nacional de Información coordinado por el INEGI. ¿En qué consiste ese sistema de información? Bueno, consiste en órganos colegiados. Hay un consejo consultivo del INEGI donde están representadas todas las secretarías, están representado el Poder Legislativo, está representado el Poder Judicial, está representado el Banco de México, están representadas también las entidades federativas. O sea, la República está ahí. Ahí está. Entonces hay un consejo consultivo que ordena, de alguna manera da líneas sobre cómo armonizar el sistema de información. Y luego ya el trabajo en sí mismo se da a través de subsistemas. Tenemos 4 subsistemas: un subsistema de información demográfica y social, otro subsistema de información económica, otro de geografía y medio ambiente y un cuarto que tiene que ver con gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Cada uno de estos 4 los preside uno de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno del INEGI.
Y a partir de esos subsistemas se crean comités técnicos especializados. Tenemos cerca de 35. Imagínate salud, imagínate educación, imagínate ciencia y tecnología, imagínate gobierno, imagínate agua, imagínate bosque. Todos estos temas, en todos estos comités técnicos especializados se reúnen los generadores o principales usuarios de la información. Y en este entorno es donde se definen los conceptos, los programas de trabajo, las clasificaciones, las normas que van subiendo a los subsistemas y de ahí a la Junta de Gobierno del INEGI para tomar decisiones. ¿Quién es la que decide, digamos, si de pronto hay una iniciativa de hacer un estudio para dimensionar problema social, ¿sí? Esta iniciativa pasa por el subcomité y después se va a la Junta de Gobierno? Ese es como van surgiendo los proyectos y los programas, pero hay otro concepto que quedó establecido en la ley que me parece muy importante, que es el proceso de consulta. Ahí en la ley se especifica con absoluta claridad que para toda la información de interés nacional, porque también es un concepto interesante de la ley, el INEGI no norma toda la información que se genera, sino aquella que se define como de interés nacional. Y para esa información de interés nacional, tenemos que hacer un proceso de consulta cuando vamos a llevar un ejercicio estadístico. Por ejemplo, estamos ahorita levantando el censo económico, ¿no? Es un trabajo que se desarrolla en nuestro país cada 5 años, es un ejercicio masivo. Vamos a cada una de las unidades económicas que hay en el país en 1.4 millones de manzanas. Hay un ejército ahí de 25,000 encuestadores ahorita por todo el país recorriéndolo. Pero, ¿qué tipo de preguntas hacen? ¿Cómo integrar ese formulario? Hacemos un proceso de consulta. ¿Quién define qué información es de interés nacional? ¿La Junta? La Junta del Gobierno, de acuerdo a criterios establecidos en la ley, que son 4. Primero, temáticas. Hay una serie, tienes que cumplir determinados temas. Segundo, tiene que ser importante para políticas públicas. Tercero, debe ser información periódica. Y cuarto, que es la más importante, tiene que tener una metodología científicamente sustentable. Es decir, para que la información sea de interés nacional, la forma de generar esa información tiene que tener una metodología científica que pueda ser certificada y aprobada por la Junta de Gobierno del INEGI. La cual siempre es visible. Visible en la página. En la página. O sea, cualquiera de nosotros podemos ver el método como ustedes calcularon tal variable. Sí, fíjate, además bien importante, Mario Luis, está la página del INEGI y está la página del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y si uno se mete a la página del sistema, va a ver cuál es la información de interés nacional y va a encontrar ahí todos los documentos que sustentaron la decisión del INEGI para que esa información fuera de interés nacional. Y por supuesto, una parte muy importante tiene que ver con la metodología. Ahora hay un tema central cuando hablamos de datos oficiales, su credibilidad. Y es un tema que creo que el INEGI ha logrado, y todos los usuarios, yo sobre todo que uso constantemente esta información, hay una parte que han logrado. ¿Cómo se ha logrado esta credibilidad de que el dato sí es fiable y que no está manipulado por una visión, incluso una visión teórica? O sea, ¿cómo logran este proceso? Mira, yo creo que ayudó mucho la autonomía, porque para una institución de estadística, el que la sociedad sepa que la información la vamos a presentar el día y la hora que nos comprometimos, ¿no? Si es una información buena, mala o regular, nuestro único mandato es generar información con calidad y con oportunidad. Y una herramienta muy importante es la autonomía, pero otra muy práctica, creo yo, es un calendario. La Junta de Gobierno aprueba con un año de anticipación, digamos en diciembre, la Junta de Gobierno aprueba el calendario de cuándo se va a presentar la información de todo el año. Y ese día y a esa hora presentamos la información. Nos comprometemos no a que si hay una elección o que si hay un evento que no le conviene a alguien o que si hay que presentarla porque le conviene que sea antes de tal circunstancia, eso ya no se da. Tenemos un calendario que está totalmente vinculado con el proceso de información y cuando sale información, en el proceso es cuando damos a conocer el dato. Yo creo que el calendario es importante, el totalmente respetarnos a nosotros mismos en nuestro proceso de generación de información, buscando simplemente aplicar la metodología, tratar de reflejar la realidad tal cual es. Nosotros diseñamos la metodología y la aplicamos y ese es el resultado que ponemos a disposición de la sociedad. Y otra cosa que creo que ha ayudado mucho, Mario Luis, es el hecho de que damos a conocer
los microdatos, por ejemplo, en las encuestas sociales. Entonces, los investigadores, y afortunadamente en nuestro país, cada vez más se meten a profundizar en la información, pueden ellos tomar los microdatos que son públicos, que están gratuitos, que están en la página y replicar la información que nosotros producimos. Y eso creo que también da mucha credibilidad. Y en este proceso, déjame bajar el nivel, ¿cómo operan? ¿Ustedes tienen oficinas en cada entidad? O sea, porque es un país como el nuestro, de estas dimensiones, de esta diversidad, exige en términos de la estructura administrativa un enorme esfuerzo, porque no es fácil hacer todo este proceso de recabar información, de integrarla. ¿Cómo opera el INEGI? ¿Cómo está su estructura operativa? No, tienes toda la razón. La única manera en la que podríamos generar la información que generamos es a partir de una estructura operativa que tenemos en todo el país. Tenemos coordinaciones estatales en cada una de las entidades de la República y tenemos direcciones regionales. Tenemos 10 direcciones regionales y 34 coordinaciones estatales, porque tenemos 2 en el Estado de México. Tenemos 2 por necesidades, digamos, de tipo ¿La densidad logístico, poblacional? ¿no? Logístico también. Y en el DF. Y la manera en que operamos en estas coordinaciones regionales es donde se coordinan todos los operativos que tienen que ver con esas entidades federativas. Es muy importante porque de repente levantar un censo, ¿no? El censo de población y vivienda. Recuerdo que se contrataron cerca de 120,000 encuestadores. Entonces, para coordinar todo ese esfuerzo, sí requieres tener una estructura muy aceitada. Para realizar el censo de escuelas, alumnos y maestros, que fue un mandato de la ley de la reforma educativa para construir el sistema de información y gestión educativa, pues también tuvimos que contratar cerca de 15,000 encuestadores, capacitarlos. Y la única manera de hacerlos es teniendo presencia en todo el territorio nacional. Un año normal en el instituto, y digo normal porque varía mucho dependiendo de los proyectos estadísticos que tenemos, tendrías aproximadamente 18,000 personas trabajando en el instituto. Somos los que conformamos. Nuestra sede, como sabes, está en Aguascalientes. Fue una de las instituciones que realmente hizo su proceso de descentralización. Estamos cumpliendo 26 años de estar ya, de que la sede del instituto esté en la ciudad de Aguascalientes, pero tenemos representación en toda la entidad, en toda la República Mexicana. Vamos a un corte, estamos hablando del Sistema Nacional de Información, la enorme importancia y trascendencia del INEGI, organismo autónomo que el Estado se dio a sí mismo para poder garantizar el tener información no solo creíble, una información que permita pensar a México y sobre todo abordar todos los temas. Sin duda, una parte fundamental es el censo, y de eso hablaremos en el siguiente corte con su director Eduardo Sojo. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis, un gusto. El sitio del INEGI pone a disposición de los investigadores la información en línea. Y a un punto tal que las clases de estadística social que yo estoy dando ahora en la UNAM, ya no se hacen con las edades de los estudiantes o si usan lente o con las estaturas de los alumnos como uno lo hacía antiguamente, sino que cada quien está conectado en línea a través de internet. Entramos entre profesor y estudiantes al sitio del INEGI y bajamos las bases de datos, y los estudiantes trabajan en realidad con los datos de a de veras, no con datos inventados. Y esto les da una perspectiva al aprendizaje que nunca lo habíamos tenido anteriormente. Las bases de datos están perfectamente ordenadas, están perfectamente documentadas, de manera tal de que uno puede entrar y ver en realidad cómo están medidas las variables, si el ingreso está en miles, está en pesos de cada año, si son mensuales, si son trimestrales. Es decir, hay una cantidad de información que uno no tiene tiempo para entrar a ver todo. Están los censos, las muestras de censo, los conteos,
las encuestas asociadas al censo y al conteo. Es decir, creo que subutilizamos toda la información disponible. Así es. La verdad que la transparencia del INEGI, la posibilidad de estar adentro del INEGI y tener acceso a sus datos, sin duda es una de las fortalezas que creo que muchos reconocemos y mucho pensamos que hay que defender y mantener. Un INEGI que logre siempre estar visible. Y en estos temas de la visibilidad, si hay un instrumento, digamos, estratégico para pensar al país, es el censo 2010, que cada 10 años se hace. Pero hay un tema que quedó ahí, que no deja de ser un tema mayor, sobre todo porque evitar su recurrencia. ¿Qué pasó? Que de pronto nos dice INEGI que la población estimada no era la que se había pronosticado, que teníamos 4 millones, un poco más de mexicanos, que sorprendentemente el INEGI nos muestra que las tendencias poblacionales eran mucho mayores. Y eso es un asunto que a todos los que dedicamos a pensar la situación sociodemográfica en el país nos sorprendió y nos alarmó, porque obviamente todos los programas públicos sacaron cortos. ¿Qué pasó en el censo 2010? Sí, igual a nosotros mismos nos sorprendió. Hay que explicar un poco, Luis Mario, que normalmente cuando se hace un censo o se hace un conteo, después de hacer el censo o el conteo se hace un proceso que se llama de conciliación intercensal y se hace un ejercicio, particularmente por CONAPO, por el Consejo Nacional de Población, para hacer consistentes los registros administrativos con los datos censales, que como tú lo señalabas, los tenemos cada 10 años en los años terminados en cero en nuestro país, desde hace muchísimos años. Afortunadamente tenemos esa serie larga y ha sido muy, muy consistente. El conteo del 2005, que al final fue un censo, porque vamos a todas las… se denominó conteo para no confundirlo con los censos de población y vivienda que se hacen cada 10 años, pero en realidad es un censo. Salieron los resultados y a partir de los resultados se realizó esta conciliación demográfica. Yo diría también yo no estaba en ese momento en el instituto, pero hubo ahí un debate entre el INEGI y el CONAPO. Al final, el CONAPO realizó las proyecciones de población y en esas proyecciones de población se especificaba que para el año 2010, que era el año censal, íbamos a ser 108.3 o 0.4 millones, si mal no recuerdo. Así lo planeamos el censo, de tal forma que nuestra planeación en número de, por ejemplo, de cuestionarios, en términos de cargas de trabajo para los encuestadores, en términos de toda nuestra planeación, lo hicimos basados en esas proyecciones. Y muy pronto nos dimos cuenta que nuestra planeación se estaba quedando corta. Desde que empezamos a hacer el marco geoestadístico, afortunadamente este censo lo hicimos en un mes y tuvimos incluso que imprimir más cuestionarios. ¿Qué pasó? Y voy quizás a tratar de resumir los debates que se dan a lo largo de esta circunstancia, que igual que tú yo considero que es muy grave, porque las cifras de población te sirven para planear y no puedes quedarte con una planeación tan corta respecto del total de población. Respecto de las proyecciones de población, hubo dos supuestos que no se cumplieron. Uno es la tasa de fecundidad. No bajó como se esperaba. Se quedó un poco más arriba y por tanto hubo más nacimientos de los que se pensaba. Otro supuesto que no se cumplió fue la migración. En aquellos momentos estábamos perdiendo un gran número de mexicanos, se perdían alrededor de 500,000 en términos netos, y el supuesto era que esa migración continuara. No fue así. Hubo una disminución de la migración hacia los Estados Unidos en lo particular. Y un tercer elemento que se señala fue que las propias cifras del conteo del 2005 no fueron tan sólidas. Y ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, el INEGI no estaba preparando un censo, estaba preparando hacer una encuesta intercensal. En el momento en que el Congreso les mandata hacer un censo, para llevar a cabo toda la planeación, tuvieron que hacerlo en un mes muy inapropiado. Se fue el conteo en octubre y es muy inapropiado
porque en esos periodos hay muchos fenómenos climáticos que afectan. En aquel momento hubo eventos muy, muy difíciles, todos lo recordamos, en Quintana Roo, en Chiapas, y eso dificultó mucho el levantamiento censal. Y segundo, en mi opinión, no tuvo el INEGI en ese momento los recursos apropiados para hacer un censo. Yo creo que la experiencia desde el punto de vista institucional es que tenemos que tener todos los recursos para generar la información con la calidad que se requiere. Y yo creo que eso no puede repetirse. No puede repetirse, y yo creo que hay dos formas, me parece, importantes para que esto no se repita en el futuro. Uno, no debemos esperarnos tanto tiempo en actualizar las proyecciones de población. Los que se dedican a hacer proyecciones económicas, y tú lo sabes, pues actualizan frecuentemente sus pronósticos, dependiendo de cómo van evolucionando los supuestos en los que se basaron aquellas proyecciones. Lo mismo tendríamos que hacer acá. Y segundo, me parece que el INEGI siempre tiene que tener un contacto muy estrecho con el Poder Legislativo para explicar cómo son los procesos de generación de información estadística, de tal forma que todos estemos conscientes que llevan un proceso de planeación, que hay que asignarle los recursos necesarios para que estos procesos se lleven con calidad. Y de eso sí estamos ocupándonos. Hoy afortunadamente tenemos una relación más estrecha con el Poder Legislativo, para que el Poder Legislativo conozca de manera muy, digamos, muy directa cómo se lleva un proceso de generación de información, de tal forma que el INEGI en materia institucional tenga todos los elementos para generar información con calidad. Y con CONAPO sí hemos estado platicando para que no repetir los errores del pasado y actualizar las proyecciones de población cuando cambien los supuestos, porque eso, al final las proyecciones se basan en determinados supuestos, y si esos supuestos no se materializan, pues hay que actualizar las proyecciones, como se hace, pues yo diría, en el resto de las ciencias económicas y sociales, ¿no? Así es, y sobre todo porque estamos próximos años, nuevamente 2015, tendremos que hacer nuevamente este ejercicio. Nuevamente es el año 5. Y nuevamente la preocupación es que ese error no se traduzca realmente en aprendizajes. Y yo concuerdo contigo, si hay un elemento que no puede escatimar el Estado en términos de dar los recursos para tener información fiable, creíble, que dé dimensión de este país tan complejo, tan heterogéneo, con tanta diversidad, es el INEGI. Entonces sí, sin duda es un punto fundamental. Pero sobre todo en este término de que estamos ya, digamos, a 9 meses del 2015, y nuevamente se tendrá que hacer estimaciones para poder pensar al país, digamos, ya rumbo al 2020. En ese sentido creo que es una elección importante y ojalá, porque tú bien lo dices, las implicaciones fueron mayúsculas, las coberturas, el reto, la diversidad, y todavía creo que faltaba esa explicación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se equivocó el CONAPO en sus proyecciones? Hubo sin duda algunos elementos que nos comentan. Y dentro de las encuestas sociodemográficas, un tema central, lamentablemente, es el tema del desempleo. Y una de las discusiones que constantemente seguramente tú escuchas, la discusión si cómo se mide el desempleo en nuestro país realmente da cuenta de esta realidad que tenemos. Hay una percepción de que la definición conceptual de desempleo nos lleva a esta percepción de que somos el país, hablamos de la OECD, con menos desempleo, ¿sí?, cuando hay manifestaciones muy graves. Sobre ese tema, ¿qué nos podrías decir? Sí, con todo gusto, Luis Mario. En cada estadística yo te diría, sea de salud, sea de precios, sea de comercio exterior, sea de empleo, siempre hay una institución internacional que busca normar cómo debe generarse la información, de tal forma que la información sea comparable entre los países. En el caso de la información de desempleo y en general de fuerza laboral, es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es quien determina la metodología para que la información que se genere sea comparable entre los países, y nosotros seguimos esa metodología. En el caso particular de la tasa de desempleo siempre se ha criticado, y es normal, ¿no? Es normal que se critique porque ves las circunstancias que está viviendo el país y la comparas con otros países. Un ejemplo que pongo yo mucho es lo que está viviendo ahorita España. En España la tasa de desempleo es de 26.6% en estos momentos. En el caso de México, lo señalabas hace un momento, es alrededor del 5%. Y las preguntas son exactamente las mismas. Yo he revisado, y no solo la de
la de España, la de Estados Unidos, y son exactamente la misma metodología como se genera la tasa de desempleo. ¿Por qué es tan baja en nuestro país? Porque en nuestro país, y también muy desafortunadamente, tenemos un sector informal muy amplio, muy amplio. Y esa ha sido la investigación incluso que publicamos recientemente, fue que 59 de cada 100 ocupados están en el sector informal. La gente no se queda en sus casas esperando tener un mejor empleo, esperando encontrar el empleo que le gusta, porque no tiene los ahorros necesarios y busca hacer cualquier actividad para generar ingresos. En ese espíritu, lo que hemos buscado hacer es dar más información, que los usuarios, que los investigadores, que los tomadores de decisiones no se conformen con la tasa de desempleo, que a lo mejor no es el indicador más adecuado para medir las circunstancias de nuestro país, pero el INEGI entonces les da otros indicadores que nos permitan tener un panorama mucho más amplio de qué está pasando en este sector. Pero sí es un tema central, es un tema que tenemos que explicar frecuentemente, pero la respuesta es: seguimos metodologías aceptadas internacionalmente, en este caso por la OIT, pero no nos quedamos ahí, sino le damos al usuario otros elementos para que pueda hacer un análisis mucho más completo de la situación que se está viviendo en esa materia en nuestro país. Vamos a un corte, estamos hablando con Eduardo Sojo sobre el INEGI, sobre la enorme importancia que tienen los censos y sobre todo rumbo al 2015, en que necesariamente habrá proyecciones que nos permitan realmente establecer magnitudes, la diferenciación de los enormes y complejos problemas que vive la población. Vamos a un corte y regresamos para preguntarle a Eduardo Sojo de una información muy reciente, la estadística, la encuesta que levantó para saber cómo está el sector educativo. Vamos a un corte y regresamos con Eduardo Sojo. Eduardo, recientemente el INEGI presentó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos. Así que es. sin duda, mandatado por la ley, por la reforma a la ley educativa, nos permite observar por primera vez un detalle del sector educativo que no teníamos. Y yo creo que fue sorprendente para todos, pero sobre todo ustedes que la levantaron. ¿Qué podría subrayar de este censo que acaban de ustedes de hacer? Sí, mira, lo acabamos precisamente de sacar y invitar primero a todos a consultar la información. Hay una información dentro en la página del INEGI, también en la página de la Secretaría, se denomina Atlas Educativo, donde está todo lo que encontramos. Y van a encontrar ahí afortunadamente la información hasta nivel de centro de trabajo. Para cada una de las escuelas de educación básica y especial, que censamos cerca de 207,000, van a encontrar la ficha exacta de si tiene internet, por ejemplo, si tiene sanitarios, si tiene salidas de emergencia, si tiene participación de los padres. Escuela por escuela. Entonces, es una información muy valiosa que le va a servir a la Secretaría de Educación Pública, pero también yo creo a las Secretarías de Educación de los estados y en los municipios, para hacer planeación muy a detalle de qué es lo que requieren las escuelas, cuál es la infraestructura mínima que requieren y que deben de tener. Yo creo que le va a ayudar también a los padres de familia, sí, claro, para saber cómo están las escuelas. Acompañamos este atlas educativo con información que teníamos también del censo económico y del censo de población y vivienda. Entonces van a poder ver cada una de las escuelas, por ejemplo, compararlas, si tienes la información del censo de población y vivienda a nivel de manzana, de la población de 3 a 5 años que no van a la escuela, y vas a ver si ahí hay un centro escolar cercano o no. Entonces creo que para el análisis y las decisiones de política pública se van a poder tomar decisiones micro, se van a poder tomar decisiones a nivel de escuela o a nivel de colonia o a nivel de áreas muy particulares. Creo que eso es parte de lo valioso del censo. El censo, hay que recordarlo, es un censo de registros administrativos y su idea es que sea la base para el sistema de información y gestión educativa, que es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, es de alguna manera el punto base para que a partir de ahí ya este censo no se vuelva a realizar, sino se vaya actualizando con registros administrativos, yo diría como siempre debió haber sido hecho, porque lo que tenemos que hacer es modernizar los registros administrativos para que exista la información, para que se tomen decisiones. Encontramos cosas difíciles de entender, porque lo hicimos
Primero tendríamos un catálogo de centros de trabajo que nos dieron todas las secretarías de educación o los institutos de educación en los estados. Dentro de ese catálogo de centros de trabajo llevábamos las escuelas y llevábamos ahí la base de datos de los que trabajaban en ese centro de trabajo y la base de datos de los alumnos. Llegabas a cada escuela y ahí hacías, ratificabas, si ahí trabajaban los que se decían en esa base de datos, se identificaban y ya les hacías otras preguntas. Le llamamos a eso pase de lista. Y encontramos que un buen número, cerca de 40,000, 39,000, poco más de 39,000, no los conocían en esas escuelas. Entonces, si hay un problema ahí de registro. Encontramos que 30,000 estaban comisionados o tenían licencias sindicales, eso quizás es más natural. Encontramos a 113,000 que no estaban en esos centros de trabajo, que estaban en esa base de datos, pero los encontramos en otro centro de trabajo. Entonces, es un problema de registro, me parece muy importante. Encontramos gente en esa base de datos que ya no estaba ahí porque había renunciado, se había jubilado, había fallecido, pero seguía apareciendo en esa base de datos. En ese espíritu estoy hablando de cerca del 13.3%, 298,000 que encontramos en esas 4 circunstancias. Me parece que ese es el parámetro más adecuado para medir el tamaño del esfuerzo y el enorme desafío que tiene la Secretaría de Educación Pública y las de los estados para ya tener un sistema de información puntual, registro a registro, que nos permita ordenar todo este sector tan importante para el país, ¿no? Y sin duda se vuelve un ejemplo de la enorme importancia de la información, pero hay un tema que queda ahí, o sea, sabemos que hay varias regiones, localidades, que por las violencias es muy difícil transitar, incluso para los que viven ahí. En este caso, ¿no encontraron ustedes retos de ese tipo? Hemos encontrado a lo largo de los últimos ejercicios estadísticos, como sabes, Mario Luis, pues estamos en la calle levantando información estadística o geográfica todos los días. En el Censo de Población y Vivienda 2010 quizás encontramos por primera vez retos en zonas urbanas. Siempre ha habido algunas áreas del país donde es muy difícil entrar. Por ejemplo, recuerdo el 95, con las circunstancias que vivía en aquel momento Chiapas, pues era muy difícil entrar a estas zonas zapatistas. Esas, por ejemplo, no pudimos entrar. Hay algunas zonas de repente con conflictos limítrofes, los Chimalapas, entre Chiapas y Oaxaca, donde es más complicado levantar la información. Pero en el Censo de Población y Vivienda, por primera vez, tuvimos problemas en algunas zonas urbanas, particularmente en el norte del país. Recuerdo Tamaulipas. Pensaba yo que ahora con el censo de escuelas, alumnos y maestros iba a ser difícil generar información en ciertas zonas del país. Mi respuesta al inicio era: si van ahí los niños, ahí va a ir el INEGI. Y afortunadamente solo 68 escuelas no pudimos levantar por el código que se llama contingencia operativa, que tiene que ver con inseguridad. Afortunadamente, María Luisa, ha habido un gran respeto al trabajo del instituto, inclusive gente que anda en otro tipo de fenómenos. Cuando ven que va el encuestador del INEGI perfectamente uniformado, que lleva su credencial, y no digo que no los paren en el camino, por supuesto que los detienen en el camino, pero cuando el encuestador del INEGI les explica a qué va, a esa zona, en general ha habido mucho respeto al trabajo del instituto. Siempre, y lo tenemos perfectamente bien identificados, hay áreas de riesgo. Y en esas zonas tenemos instrucciones muy claras para nuestros encuestadores, para cuidar la integridad de nuestros encuestadores. Saben que no tienen que ir solos, saben que hay zonas donde tienen que ir acompañados, saben que hay zonas donde no pueden ir de noche a conseguir la entrevista, saben que hay áreas donde tenemos que ir en bloque, generar la información y salirnos, saben que tienen que convivir con los líderes de la zona y en ese espíritu siempre presentarse y explicar cuál es la labor que están realizando. Pero repito, en este censo yo esperaba también que íbamos a tener más problemas. Fueron 68 escuelas donde no pudimos entrar por contingencia operativa, que en realidad son motivos de inseguridad. Quiero un corte para poder, en este último parte del programa, poder platicar cuál es la agenda de este año que todavía tiene el INEGI y cuál es esa trascendencia. Obviamente nos interesa mucho este estudio que van a hacer sobre, censo, sobre los unidades económicos, pero también hay un seguimiento del gasto de los hogares, Así es. que sin duda debe arrojar información muy importante
para saber cómo los hogares están respondiendo a esta situación del bajo crecimiento económico y esta realidad de los bajos salarios de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos con Eduardo Sojo. Eduardo, te comentaba que el programa México Social está cumpliendo un año este mes de abril y no podría ser más afortunado que tu visita al Estudio de México Social, porque sin duda una parte fundamental que soporta la reflexión de México Social son los datos de INEGI. Pero este 2014, que todavía tiene 9 meses, ¿cuál es la agenda que tienen ustedes en estos meses a seguir? Bueno, primero felicitarte, Mario. Gracias. Porque creo que es un gran esfuerzo y un esfuerzo muy valioso por tratar de transmitir a la sociedad mexicana cómo entender el México social, el México que ahí está. Y por supuesto que este año también vamos a contribuir a generar información que les permita seguir analizándolo. Varios proyectos, bueno, estamos ahorita levantando el censo económico. Terminamos el levantamiento el 31 de julio y presentaremos resultados a finales de año del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, donde nos permite ver, ahora sí que el mapa del país, pero a nivel de manzana. Entonces vamos a generar información del censo económico este año. Vamos a levantar en el último trimestre del año levantamos la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Esta encuesta la hacemos cada 2 años en México y lo hacemos junto con un módulo que nos encarga, que nos contrata el Coneval, que se llama el módulo de condiciones socioeconómicas, y eso permite a Coneval medir la pobreza con la misma metodología, las condiciones multidimensionales de la pobreza, con la misma metodología para todas las entidades federativas. Va a ser muy valioso lo que vamos a obtener y este año del módulo de condiciones económicas, y además vamos a incluir un módulo de lo que denominamos el bienestar subjetivo. Saber y entender cómo se siente la gente. Ya ves que ha habido un debate internacional de que el PIB, siendo un instrumento valioso, es muy limitado para medir el progreso de la sociedad. Que tenemos que incorporar otras variables que tú manejas muy bien, de salud, de educación, de medio ambiente, pero además también incorporar cómo se siente la gente, qué tan satisfecho está con su vida, qué tan feliz está con su vida y cuáles son esos determinantes que hacen que uno se sienta o no satisfecho con la vida. Entonces vamos a incorporarlo en el módulo de condiciones socioeconómicas y nos va a dar por primera vez información para todas las entidades federativas de este tema de bienestar subjetivo que es tan importante para entendernos mejor y para tomar decisiones de política pública, pero poder vincularlo con todas las estimaciones que hace Coneval de condiciones multidimensionales de la pobreza. Yo creo que va a ser muy relevante. Vamos este año también a estimar la cuenta satélite de vivienda. El INEGI ha venido estimando cuentas satélite de turismo, de trabajo familiar no remunerado, que has mencionado tú mucho en México Social, y de cultura. Recientemente también hicimos la cuenta satélite de cultura y vamos este año a terminar la cuenta satélite de vivienda, para saber cuánto pesa realmente la vivienda en el Producto Interno Bruto, de dónde viene el financiamiento, cuáles son los usuarios, tratar de entender mejor este sector tan importante para el país. Eso lo vamos a hacer también este mismo año. En ese sentido, todo este esfuerzo, cuando alguna entidad o alguien solicita un módulo, más información, ¿cómo lo procesan? Porque obviamente hay intereses desde académicos, intereses de grupos, empresas. ¿Cómo procesan esta parte de que, por qué no insertan estas 2 preguntas que para mí, para investigación, para este grupo? ¿Cómo se procesa eso? Porque siempre hay la expectativa de tener la pregunta que me sirva a mis intereses. ¿Cuál es este procedimiento? Sí, siempre hacemos procesos de consulta, ¿no? Hacemos procesos de consulta, hay muchos intereses, investigadores que necesitan esta pregunta para hacer algún tipo de comprobar hipótesis, hacer alguna investigación. Las dependencias evidentemente tienen necesidades para el diseño y evaluación de políticas públicas. Hacemos una consulta, recogemos todas las solicitudes de información, hacemos una prueba, las probamos en campo, porque no toda la información es susceptible de captarse a partir de una encuesta. Muchas es mejor un registro administrativo que una encuesta. Entonces hacemos la prueba de campo. Una vez que hacemos la prueba de campo, volvemos con los usuarios y les decimos, esto fue lo que resultó, pero al final también hay límites
Una encuesta no puede ser muy grande. Si haces una encuesta que vaya más allá de 25 o 30 minutos, la información empieza a perder calidad, porque ya el usuario ya está cansado, ya te dio tiempo para responder un cuestionario y si le preguntas muchas cosas, ya la información te la empieza a contestar sin mucho interés, empieza a perder calidad. Entonces también hay un límite y ahí sí tenemos que definir las prioridades y pues las define la Junta de Gobierno del INEGI. Ahora, hay otro tipo de información que tiene que ver con toda la victimización que también levantan y que sin duda también se ha convertido en un instrumento muy importante para ver esta enorme realidad de un país que sigue enfrentado y en el centro de una enorme realidad de violencias y de inseguridades. Esta encuesta también tiene sus problemas. Sí, y este es muy interesante porque al final, si uno quiere tener un panorama completo de la inseguridad, no puede basarse en registros administrativos, porque muchos delitos no se denuncian. Entonces, para tener un panorama completo de este fenómeno, hay que hacer encuestas de victimización. Hay que ir aleatoriamente a hogares distribuidos en todo el país y preguntarles, dentro del hogar también es aleatorio a quién le preguntamos. Por ejemplo, el que cumpla años más cercano al día de la entrevista. Y después preguntarle a esa persona en lo particular cuál es el tipo de delitos que sufrió el año anterior. Entonces tenemos que hacerlo a inicio de año. Y esa es una encuesta que hacemos ya cada año, encuesta de victimización, que tiene sus complejidades, pero afortunadamente cada vez se perfecciona más. Y incorporamos un nuevo segmento, que es una encuesta de victimización en empresas. Porque de igual manera, lo que sabíamos de lo que estaba pasando con las empresas en este tema de la inseguridad era anecdótico. Sabíamos de un robo por allá, de una extorsión por acá, pero no lo habíamos medido. Entonces hicimos una encuesta de victimización de empresas, esa la hacemos cada 2 años. Me parece que eso nos ha ayudado a entender estas 2 encuestas, a entender mejor el fenómeno de la inseguridad, les ha ayudado a los tomadores de decisiones, a los diseñadores de políticas públicas, a entender mejor el fenómeno y por tanto tomar mejores decisiones, y creo que también ha servido para mejorar la interlocución entre la sociedad y el gobierno y entre el sector privado y el gobierno. Porque ahí está la información, está sobre la misma base, no tiene cada uno referentes distintos que implican dificultades en la comunicación, ahora tienen la misma información y creo que eso ha servido también. Son temas muy recientes, muy nuevos, a los que el instituto ya, digamos, identificando que es un fenómeno importante para nuestro país, entró a medirse. Una prioridad nacional. Otro tema también tiene que ver con una reciente encuesta que también, digamos, son de las partes novedosas del INEGI, la estratificación social, esta medición de hasta dónde… Lo de las clases medias. Clases medias, ¿no? Y también nos sorprendió a todos los datos de preguntarnos, ¿somos un país de clases medias? ¿Somos un país mayoritariamente de pobres, donde muy pocos tienen acceso a todas las garantías sociales y no ser vulnerables, por hablar en términos de Coneval? Esta encuesta, ¿cómo surgió y qué nos puedes decir de esta? Ahora es un tema muy importante, Luis Mario, porque este tema hay estadísticas oficiales, Así es. pero de repente también hay debates en la sociedad donde el INEGI puede contribuir, aunque no haya una definición internacional, porque no hay una definición internacional de clases medias. Ya había este libro de Luis de la Calle y Luis Rubio, que se denominó México, país de clases medias. Que generó una gran polémica, porque realmente había una discusión de que había una visión de un México en el cual no puede ser clase media únicamente por los bienes domésticos que tengan. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, ¿podemos contribuir o no al debate? Entonces hicimos una investigación y encontramos… tomamos la información de la encuesta ingreso-gasto de los hogares y a partir del gasto tratamos de definir estratos, clusters. Nos salieron 8 estratos y de los 8 la idea fue tratar de identificar, si podíamos identificar dónde separábamos los estratos de clase baja, de los de clase media y de los de la clase alta. Afortunadamente era muy claro dónde podíamos separar, cortar la línea. Y luego, una vez que encontramos estos estratos, sacar sus características, fue dejar hablar los datos, porque al final siempre hay una clase media, el tema es identificar dónde está y luego cómo es. Y sí, efectivamente encontramos que clase alta, no recuerdo ahorita los datos, era el 2%, clase media el 40%, encontramos que había incrementado del 2000 al 2010 la clase media, pero sí no encontramos que somos un país de clase media. Particularmente porque en zonas rurales
Cuando incluyes la parte urbana, te aproximas al 50%. Pero cuando metes el área rural, realmente bajamos mucho, ¿no? Por los propios niveles de vida que desafortunadamente todavía se viven en México en ciertas zonas. ¿Y Nos dio datos y la publicamos con cuidado. No la publicamos como estadística oficial, la publicamos como estadística experimental, como se hace en otros países del mundo. Que sin duda es un dato que nos interesa mucho, porque finalmente esta percepción de un país de clases medias, o percepción de un país en que muy pocos tienen realmente la posibilidad de tener una vida digna, y la mayoría están debatiendo. Pero hay otra dimensión de INEGI que no quisiera dejar de mencionar, este esfuerzo por empezar a medir la situación medioambiental, que sin duda es uno de los grandes temas que también está coaccionando este México social. Y hayan avanzado mucho en los últimos años. Hay temas como la de inseguridad, como los censos de gobierno, como los precios, como todos estos temas que hemos venido comentando, que el INEGI no se había metido y que eran importantes para la sociedad. Y uno de ellos, sin ninguna duda, es el tema del medio ambiente. Y ahí hemos hecho 3 ejercicios que yo creo que son muy importantes. Primero, hicimos un ejercicio en los censos económicos, incorporamos muchas más preguntas ambientales para tratar de entender cómo se está comportando o cuáles son las acciones que se están realizando por parte de las unidades económicas en la materia ambiental. Hicimos también una encuesta a nivel de los gobiernos municipales, porque hacemos censos de gobierno, antes no se hacían, hoy sí hacemos censos de gobierno y vamos a todos los municipios del país cada 2 años. Y ahí incorporamos preguntas relacionadas con residuos sólidos y con agua. Y no solo hicimos las preguntas, sino hicimos el esfuerzo por georreferenciar. Entonces tenemos georreferenciadas en la página del INEGI todas las plantas de tratamiento de residuos sólidos, por ejemplo, o tenemos los tiraderos a cielo abierto, también están georreferenciados, o en materia de agua, las descargas a ríos, al mar, están perfectamente georreferenciados, fotografiados, de tal forma que uno hoy puede conocer en materia ambiental aspectos muy micro para tomar decisiones. Y el tercer esfuerzo que estamos haciendo es también preguntar a los hogares. ¿Qué estamos haciendo los hogares para cuidar el medio ambiente? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con la luz y la cuidamos? ¿No? En fin, ¿no? Estamos metidos mucho más en los temas ambientales que antes y vamos a crear, se creó ya también un comité técnico especializado en materia de cambio climático para tratar de entender cómo nos afecta, cómo generar indicadores, ¿no?, de este fenómeno que también ya está con nosotros. Eduardo, quiero agradecerte que estés hoy, que en este mes que estamos pensando un año de trabajo en México Social, agradecerte que hayas sido tú el que nos des esta visión de uno de los partes centrales para pensar el México Social, la información del INEGI. Muchas gracias por acompañarme. No, al contrario. Y muchas gracias a todos ustedes por este año de trabajo, a todo el equipo, a toda la producción, a la directora del Canal 11, porque sin duda estoy convencido, México Social tiene que tener la capacidad de exponer la gran agenda social, pero sobre todo la gran urgencia de construir un México más digno para todos. Gracias a ustedes por acompañarme durante este año. Gracias, Eduardo. Luis, muchas gracias y siempre que consideres que podamos ser útiles, aquí estaremos. Muchas gracias.